Hola, ¿qué tal, Marco? Buenas tardes. Estamos en 63 ahorita. Hola, hola. No, el repaso es dentro de una semana, ¿sí? O sea, hoy vamos a empezar el contenido del examen final. Ajá. Hoy empezamos el examen final. Ujú. No quiero, a ver. Erika, fíjese que me faltan las presentaciones de las de la reforma liberal son las que me falta subir, porque anoche publiqué las clases, ¿verdad? Sí, me falta compartirle las presentaciones. Ujú. La de los régimen conservador, ya la compartí. Ujú. Les quiero, a ver, videito acá. Licenciada, el segundo parcial viene hasta donde está ubico, ¿verdad? Hasta ubico, sí. Así es, Abigail. Sí, así sería. Les quiero compartir. No, soy Silvana. Es que no estoy viendo ahorita. ¿Quién será? Ahorita la veo. Es que no sé quién me estaba hablando. Mire que estaba viendo lo del videito. Sí, fíjese que va a ser hasta el capítulo 18. Prácticamente de hoy empezamos a explicar el 19 y 20. Uh-huh. A ver, entonces, vamos a empezar a grabar. Bueno, mientras empieza, vamos a... Ok, buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a empezar contenido de examen final, ¿verdad? Qué alegre. Entonces vamos a empezar, vamos a explicar capítulo 19 y empezamos a explicar capítulo número 20. Ajá. Entonces, capítulo 19, que sería la aldea de Ubico, y empezamos también capítulo 20, que sería la Revolución de Octubre del 44 y el final de una dictadura. Uh-huh. En el libro del año pasado, ahorita les digo. Ay, es que tengo tantos libros por acá. Entonces, en el libro del año pasado sería, sí, capítulo 19, que es Jorge Ubico, y capítulo 20, Revolución de Octubre del 44. Sí, igual. Ahí sí que no varía el número. Muy bien. Entonces, les quiero compartir un videito acá acerca de don Jorge Ubico. A ver, vamos a quitar los audífonos. La dictadura del general Jorge Ubico fue un eslabón más de una extensa cadena de dictaduras en la historia de Guatemala. El general Ubico se mantuvo en el poder por 14 largos años, de 1931 a 1944. Asumió la presidencia a través de elecciones manipuladas y por medio de reformas a la Constitución prolongó su periodo presidencial en 2 ocasiones. Las giras anuales por los departamentos para supervisar personalmente la gestión pública era uno de sus rasgos de su dictadura. A
jefes políticos, los comandantes de armas e intendentes municipales, nombrados directamente por él, ejercía su control sobre la población. Por medio de las cofradías indígenas, Ubico establecía una relación paternalista con la mayoría de la población campesina del país. Esta población campesina era la principal mano de obra que cosechaba el café en las grandes fincas, propiedad de la oligarquía terrateniente. Por temporada, cada año, los jornaleros eran forzados a migrar de sus comunidades a las fincas, a cambio de salarios miserables. La oligarquía terrateniente cafetalera, conformada en las últimas 3 décadas del siglo XIX, concentraba en sus manos el poder económico y político. A través del monopolio sobre la tierra y la fuerza de las armas, ejercida por las sucesivas dictaduras liberales, mantuvieron su dominio casi absoluto hasta 1944. El control militar y policíaco sobre la población eran piezas claves de las dictaduras. El servicio en las milicias locales era obligatorio. Durante el régimen de Ubico, el temor y la censura fueron comunes y la organización sindical era prohibida. El Partido Liberal Progresista, que promovió las sucesivas reelecciones de Ubico, era el único partido político activo. Opositores políticos que conspiraron en su contra fueron encarcelados, torturados y fusilados. En el mes de noviembre, para los cumpleaños del general Ubico, se hacían grandes fiestas. Desde temprana hora, personas de todas las condiciones sociales acudían a casa presidencial a felicitarlo. En los terrenos de la Aurora se montaba una gran feria. Era la diversión y el entretenimiento para olvidar penas y problemas y hacer más llevadera la carga de la dictadura. Vientos democráticos que soplaban en el mundo en la lucha contra el totalitarismo nazi y fascista llegaron a tocar a Guatemala. La juventud alzó su voz y se movilizó. Estudiantes y profesionales universitarios, maestras y maestros, protagonizaron jornadas cívicas, enfrentando con valentía la represión ubiquista. En las calles se celebró la renuncia de Ubico
el 1 de julio de 1944. Dejó en su lugar a un triunvirato militar encabezado por el general Ponce Baides. Este desplazó a los otros, buscando quedarse solo con la presidencia. Como la alternativa popular y símbolo del deseo libertario de cambio, surgió la figura del doctor Juan José Arévalo. De solamente 40 años, era destacado educador, filósofo y catedrático universitario. Después de varios años de trabajo en las universidades argentinas, retornó a Guatemala como candidato presidencial. El general Ponce Baides desató feroz persecución contra la oposición política, obsesionado con el poder. La respuesta contundente se dio el 20 de octubre de 1944. Un levantamiento armado, militar y civil, con participación de estudiantes y obreros, echó por tierra sus absurdas ambiciones. Era el inicio de una época de libertad y esperanza para Guatemala. Fue el amanecer de una democracia. Bueno, ahora vamos a poner la presentación. Así. A ver, ¿cómo estamos? Ya estamos en 88. Muy bien, vamos subiendo los números. Ok, entonces voy a ampliar la presentación. Fíjense que esto de la revolución del 44, como vamos a ver, no consistió en el derrocamiento de don Jorge Ubico, ¿verdad? Sino que, digamos, se dio en dos pasos, ¿no? Primero, obligar a Ubico a que renunciara, y después obligar a quien él había dejado en el cargo, ¿verdad? En el puesto. O sea, Ubico renuncia, se va y deja a alguien que era afín a él, y entonces había que derrocar a Ponce Baides también. Ok. Pero entonces vamos a ampliar la presentación. Bueno, entonces, Guatemala en los años 40, pues vimos algunas imágenes, ¿verdad? De cómo se encontraba realmente en una situación, la economía bastante atrasada, ¿verdad? Basada sobre todo en el cultivo del café, el banano para la exportación. Fíjense que el país se había caracterizado porque aquí los empresarios se habían dedicado tanto a los cultivos para la exportación que no les interesaba también producir maíz, frijol, arroz, por ejemplo, trigo, o sea, la harina para el pan se importaba, ¿verdad? Además del maíz y todos estos productos que eran básicos para la dieta del guatemalteco, ¿verdad? Así que era la canasta básica. Entonces, se supone que Ubico había fomentado, ¿verdad? Buscado fomentar que se cultivaran más estos productos, ¿verdad? Pero todavía no se producía suficiente. Y obviamente los campesinos que tenían un pedacito de tierra, pues ellos cultivaban solo para su alimento y de su familia. Era una cuestión de sobrevivencia, ¿sí? Además, fíjense que el país se encontraba aislado, ¿verdad? Porque Jorge Ubico se había esforzado, podríamos decir, ¿verdad?, en mantener a Guatemala, a la población, que no se enterara, ¿verdad?, que no llegaran noticias acerca de cambios y de ideas, movimientos ideológicos importantes que se venían dando en el mundo, ¿sí? No sé si ustedes han visto, es una película que ya tiene muchos años, por cierto, entonces tal vez no. Hay una película que se llama La Aldea, que es
sea, es una historia de ficción, digamos, ¿verdad? Pero en esa película se le dice mucho a los jóvenes, se les inculca miedo, ¿verdad? Porque el que se sale de la aldea, se supone que la aldea, afuera de la aldea, ¿verdad? Hay monstruos y hay un montón de situaciones terribles que se los pueden devorar. Y la aldea está circulada con alambre de púas, ¿verdad? Esa es la idea de esta película. Entonces, fíjense que es bien curioso porque Ubico se esforzó de que en Guatemala la gente no se enterara de qué sucedía en el mundo. O sea, se censuraban los libros que llegaban, que no fueran libros que trajeran ideas extrañas, revolucionarias, ¿verdad? También se cerraron fronteras con México prácticamente, porque en México, en el 34, creo que fue 36, triunfa Lázaro Cárdenas, y pues era un general revolucionario, ¿sí? Que realizó una reforma agraria importante, creó tierras comunales para indígenas, ¿verdad? Los ejidos, nacionalizó el petróleo. Él era bien nacionalista, ¿verdad? O sea, le puso, ¿verdad? Un hasta aquí a las empresas estadounidenses, ¿verdad? Entonces, obviamente había fomentado mucho el desarrollo de sindicatos y, en fin, ¿verdad? Entonces, Ubico también cerró, ¿verdad? Trató de que no llegara esa información acá, ¿verdad? Casi que no permitir el acceso de tanto mexicano. Y bueno, además de esto, pues había muy poca industria y aquellos empresarios que querían innovar, pues no encontraban el respaldo, ¿verdad? Del presidente, ¿sí? Y se tenía mucha dependencia, ¿verdad? Sobre la exportación del café y del banano. Estos dos productos eran lo más importante, ¿verdad? Y bueno, sistema sostenido por los salarios muy bajos, ¿verdad? Miserables. Bueno, entonces, días o meses antes, ¿verdad? Del derrocamiento de Ubico, dando varias situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, el 1 de mayo, que se supone que era el Día Internacional del Trabajador, ¿verdad? Del trabajo, el presidente emitió un decreto, el decreto ley 2795, y en este se autorizaba que los finqueros podían matar, ¿sí? A personas que entraran a sus fincas para robar, ¿verdad? Algún producto que estuvieran invadiendo. Entonces, este decreto indignó bastante porque ya estaban vigentes las leyes de trabajo forzado, como la vagancia, ¿verdad? La vialidad, que esclavizaban bastante a la población, sobre todo a los indígenas, ¿sí? Y si vemos, este decreto facultaba, o sea, liberaba, digamos, de culpabilidad a los finqueros o a sus representantes, los agentes, de lo que pudiera suceder dentro de sus fincas, ¿sí? Si tenían enemigos, los podían matar y los tiraban dentro de la finca. Decían, no, pues es que se quiso meter, quiso robar. Igualmente, ¿verdad? Si algunos jornaleros, campesinos se resistían o que se querían escapar, bueno, pues les podían disparar, pues no pasaba nada, ¿verdad? No había consecuencias legales, ¿sí? Además, habíamos mencionado que para los jóvenes no había mayores oportunidades, ¿verdad? No había acceso a la educación secundaria y el certificado estaba muy limitada, ¿verdad? Y también estaba, digamos, para jóvenes de educación, de la clase media, ¿verdad? Pues muy pocos espacios para graduarse, ¿no? Entonces, digamos que se iba como que cercando cada vez más y más a la población, ¿sí? Al mismo tiempo, la población indígena, algunos que podían tener un pedacito de tierra, ¿verdad? Para trabajarla, pues imagínense ustedes, era un terreno bastante pequeño, pero la familia iba creciendo. Entonces ya eran los hijos con las esposas o los nietos ya después y así, en fin. Entonces, ¿cómo se hacía para dividir un pedazo de tierra que era bastante pequeño entre toda la familia? Entonces, iban surgiendo un montón de situaciones que complicaban, ¿verdad? Y que generaban bastante miseria, ¿sí? Los terratenientes, pues también molestos, aquellos que querían innovar, ¿verdad? Con cuestiones como tecnificar el campo o fundar, ¿verdad? Industrias, fábricas, ¿verdad? Bien. Entonces, y Ubico se negaba, ¿verdad? O sea, para él lo importante era la Guatemala de antaño y que no hubiera cambios, ¿sí? O sea, él se resistía a los cambios, ¿verdad? Pero como vamos a ver, a nivel mundial empiezan a
a llegar vientos, así que refrescan, ¿verdad? Porque los aliados que participaban en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Van a haber dos personajes bien importantes, relevantes, ¿verdad? El presidente Franklin Roosevelt de Estados Unidos y el primer ministro inglés, ¿verdad? Winston Churchill, se van a reunir en 1941 en un barco, ¿verdad? Así de manera secreta, en un lugar secreto del Atlántico, ¿verdad? En el barco Augusta. Y entonces van a emitir una declaración conjunta que se conoce como la Carta del Atlántico. En esta Carta del Atlántico ellos van a defender la democracia y también, ¿verdad? Van a hablar de que cada nación es libre y puede disponer de su territorio como mejor le plazca, ¿sí? Posteriormente, también Roosevelt, el presidente estadounidense, va a dar un discurso, ¿verdad? Cuando da, digamos, cuando está rindiendo su informe de gobierno, ¿verdad? ¿Sí? Entonces va a hablar también acerca de la importancia de las 4 libertades. Entonces, esas libertades eran la libertad de religión, ¿verdad? De creencias, ¿sí? Además, también la libertad, sentirse libre de pasar penurias, ¿verdad? O de estar en la miseria. Imagínense eso, ¿verdad? Otra de estas libertades era la libertad de expresión, ¿sí? Acordémonos que los aliados pues estaban peleando en contra de Hitler, ¿verdad? De cómo había privado de sus derechos a los judíos, a los comunistas, hasta gitanos, ¿verdad? Fueron, digamos, y enemigos políticos fueron a parar los campos de concentración, ¿sí? Entonces, en este discurso de Roosevelt, ¿verdad? Se hablaba de estas 4 libertades que eran fundamentales. El derecho a la libre expresión, derecho a religión, a vivir libres de miseria, ¿verdad? ¿Sí? Y también a vivir libres de miedo. Uh-huh. Entonces, se hacía una defensa importante de la democracia, ¿sí? Lo que vamos a ver nosotros en Guatemala es que entonces todas estas ideas van a ser bien importantes, ¿verdad? Porque por un lado, se supone que Estados Unidos apoyaba a Ubico, porque era que, y ellos lo sostenían, porque Ubico se supone que tenía buena relación con ellos y apoyaba también, digamos, a estas empresas estadounidenses, ¿verdad? La Frutera, la IRCA, la Electric Bonaire y otras, ¿verdad? Que estaban funcionando acá y que tenían el control de actividades tan importantes. Entonces, digamos que había una relación allí entre Ubico y Estados Unidos que era bien estrecha, ¿verdad? Así muy, como que, digamos, eran bien afines, podríamos decir, ¿verdad? Se respaldaban. Pero cuando Estados Unidos empieza a establecer este discurso de defensa de la democracia, ¿verdad? A nivel mundial, porque quieren derrocar a Hitler, derrotar a los japoneses, ¿verdad? En fin. Entonces, de esta forma, Estados Unidos también se empieza a distanciar de los dictadores, ¿verdad? De la región, como Ubico. Uh-huh. En la vecindad, antes de que renunciara Ubico, ¿verdad? En el 44, ya habían, los salvadoreños habían hecho renunciar al presidente que ellos tenían, que era un general, Maximiliano Hernández, ¿sí? Y lo habían expulsado de su país, había tenido que pedir asilo en Guatemala, en fin. Entonces, esto, si vemos en México, pues había gobernado años antes de, ya hasta 1940, Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Que era un general revolucionario. Y en El Salvador, 2 años antes de que renunciara Ubico, ya los salvadoreños habían renunciado a este gobernante militar, ¿verdad? Que era un dictador. Entonces, los espacios ya se iban cerrando para las dictaduras, ¿sí? Ya desde que se reelige Ubico en el 43, se veía que había mucho descontento, pues, o sea, ya el fraude otra vez y seguir en lo mismo, ¿no? Dentro de un clima, viviendo dentro de un clima de terror, no podía caminar usted como por donde usted quisiera, ¿verdad? No tenía tampoco opción para poder estudiar, tenía que obligaciones de trabajo, no podía tener tiempo libre, era un montón de cuestiones que iban hartando a la población, ¿verdad? Y el poder desmedido de los finqueros, en fin, ¿verdad? La educación por los suelos, porque fíjense que para Ubico lo importante no era el nivel académico, sino que solo era desburrar, digamos, como que
que les enseñaran a la población a leer, a escribir y las operaciones matemáticas importantes, ¿va? Suma, restar, dividir, en fin. Entonces, porque él decía que la gente estudiada tendía a tener ideas meras extrañas, ¿verdad? Que como comunistas, y que entonces eso a él no le gustaba. Bueno, entonces vamos a ir viendo un poquito la cronología, ¿verdad? Cómo se va a ir dando este tema de la renuncia de Jorge Ubico, ¿va? Entonces tenemos estos discursos que a nivel internacional se estaban planteando, ¿verdad? Además, el hartazgo ya de la población ya no era solo la población, digamos, en la capital, también en el área rural, ¿verdad? Entonces, y diferentes grupos, ¿verdad? Pensantes se van a ir organizando. Empiezan los estudiantes, ¿verdad? Los estudiantes de la universidad ya estaban hartos de que les impusieran a militares para que ellos, que fueran las autoridades, ¿verdad? También de que tenían que hacer la reserva militar, ¿verdad? Ellos tenían que hacer el servicio militar de reservas, ¿verdad? En el primer año y un montón de cuestiones. No había libertad de cátedra. Obviamente los métodos eran bien rígidos, ¿verdad? Entonces se empiezan a protestar para mejorar el nivel académico, cambio de autoridades. Los maestros también se van a unir, ¿verdad? Porque los maestros buscaban aumento de salario, ¿verdad? ¿Sí? Y mejoras realmente en el trabajo. Entonces, se empiezan a gestar todas estas protestas en junio, ¿verdad? De 1944. Y fíjense que lo que va a hacer Ubico, el día 22 de junio, emite el decreto 3114. En este decreto restringe las garantías, o sea, restringe los derechos, ¿sí? Como un estado de prevención, ¿verdad? Ajá. Y entonces esto va a indignar bastante, ¿verdad?, a la sociedad. Y el día 24 van a haber 311 personas notables, ¿verdad? Muchos profesionales, algunos comerciantes, empresarios destacados, ¿verdad?, que se van a reunir de diferentes ideologías. Porque fíjense que además Ubico, cuando empezó su mandato en el 31, él eliminó todos los partidos, no había más partidos que solo el partido de Ubico, era liberal progresista, ¿va? Que eso se había unido. Entonces, imagínense ya más de 13 años, ¿verdad? Con tantas limitaciones. Entonces, estas gentes, ¿verdad? Honorables, distinguidas, se reúnen y suscriben este documento en donde se le pide al presidente que vuelva a poner en vigencia los derechos, ¿sí? Las garantías fundamentales. Y el día 25 va a haber la marcha de los maestros. En la mañana marcharon los hombres. Y en la mañana les echaron a la policía montada, a los que andaban a caballo. ¿Sí? Y estuvieron ahí reprimiendo, agarrando a batonazos a los manifestantes. En la tarde salió la protesta de las maestras, ¿sí?, que iban de negro. Salieron por ahí por la iglesia de San Francisco, la sexta avenida de la zona 1. Y entonces allí es donde empiezan a disparar y es asesinada doña María Chinchilla, ¿verdad? La maestra María Chinchilla. Ella participaba dentro del movimiento de los maestros que querían buscar mejoras salariales, pero que también estaban unidos con los estudiantes y con profesionales jóvenes, porque querían derrocar a Ubico, allá querían que Ubico renunciara, ¿sí? Entonces, doña María Chinchilla va a ser asesinada, que fue algo bien, muy triste y muy indignante, ¿verdad?, para la sociedad. Y al día siguiente, entonces, amanecen cerrados los comercios del centro, ¿verdad?, en protesta y en rechazo hacia el régimen. Y estuvieron cerrados casi hasta el día 30, ¿verdad? Realmente era ya mucha la indignación que se tenía, ¿sí? El día 26, ahí sí se elaboró el que se conoce como el Memorial de los 6. Aquí 6 personas notables, dentro de estas, don Julio Bianchi, que era muy allegado a Ubico, era su médico de cabecera. Firman este documento en donde le piden ya que renuncie. Entonces, Ubico finalmente se decide y renuncia el día 1 de julio. Hay muchas, digamos, versiones o hay muchas cuestiones que se han dicho acerca de su renuncia, ¿verdad? Porque realmente él tenía el respaldo del ejército. Estados Unidos todavía directamente no se había manifestado que le quitara el apoyo.
pero Ubico prefirió renunciar, ¿verdad? Entonces, de la gente que lo conocía y que trabajaba con él, ¿verdad? O cercanos a él, lo que se cree es que Ubico se decepcionó mucho, ¿verdad? Porque la gente que lo rodeaba constantemente en el trabajo siempre hablaba, o sea, le decía, le endulzaba el oído, ¿verdad? Diríamos, porque le decía que era muy querido por la población, que era muy admirado y en fin, ¿verdad? Y esto él se lo creía, ¿va? Porque estaba rodeado de esta gente, ¿sí? Así como Jimmy Morales, ¿va? Que se sentía, pues, el mejor presidente de Guatemala, en fin. Entonces, que pudo haberse llegado se me traba la lengua, a decepcionar tanto, ¿verdad? Cuando recibe ya este documento en donde ya le piden su renuncia. Dice, no, ¿qué está pasando ya? O sea, la gente realmente no me quiere, ¿verdad? Tantas protestas y ahora estas gentes que son cercanas a mí, allegadas, me están pidiendo la renuncia. Entonces, que se decepcionó tanto que mejor renunció. Pero lo que hizo fue que dejó en su lugar, ¿verdad? Nombrado a un triunvirato que estaba conformado por Ponce Baides, Buenaventura Pineda y Eduardo Villagrán Ariza, que eran militares también, pero pues que no tenían tanta personalidad, digamos, ¿verdad? Bueno, entonces el 4 de julio el Congreso nombra ya solamente a Ponce Baides como presidente, digamos, ¿verdad? Ponce Baides se sacudió a los otros dos, ¿sí? Y entonces él consigue que el Congreso lo nombre solamente a él como presidente provisional, sí, presidente interino, para que convoque a elecciones, ¿verdad? Pero, a ver, no sé cómo estamos acá. Licenciada, solo una pregunta. Sí, Armando, dígame. En el video decía que había hecho reformas a la Constitución para volver a ser reelecto. Así es. ¿Cuáles fueron esas? Es que fíjese que lo que pasó con Ubico fue que él le pidió a agentes, las alucinaciones. Mire, pues no había visto los comentarios, gracias. Pero es que, mira, Jimmy Morales a puro alcohol y a pura cocaína decían, ¿no? Que lo tenían, entonces decían que la gente lo adoraba y en fin, ¿verdad? Entonces él se sentía soñado y seguía haciendo sus payasadas, ¿verdad? En fin. Bueno, entonces fíjese que lo que pasó es que Ubico consiguió que gente afín a él presentaran las propuestas, ¿verdad? Para que renovaran la extensión de su mandato de gobierno. Se supone que esto había sido eliminado de la Constitución, ¿verdad? Pero lo que hicieron fue solicitar que fuera ampliado su mandato porque para que Ubico continuara, digamos, mejorando la economía, ¿sí? Acordémonos que él había empezado por el tema de que la crisis económica, ¿verdad? Y que no había quien comprara nuestros productos, en fin, tanto endeudamiento, ¿verdad? Mire, Amanda, sí, qué terrible, tremendo todo eso, ¿verdad? Ay, pero vaya que ya terminó su gobierno, horrible. Ahora falta que termine este otro. No, qué tremendo. Miren, es que yo siento que también por tanto desconocimiento de la historia es que se repiten todas estas situaciones, ¿verdad? Muy lamentable. Y también se aprovechan de que, pues, la mayoría de gente está, pues, ahí sí que preocupada por su trabajo, ahí sobreviviendo, ¿verdad? Y también distraen a la población con tanta violencia, ¿sí? Porque da miedo salir y, en fin, todo este tema de la inseguridad, tantos asaltos, malas, en fin, ¿verdad? Entonces, Mire, también eso hace como que la gente como que no se percate de todo lo que está sucediendo allá con los presidentes, ¿verdad? ¿Por qué dice Amanda? yo no sé realmente si solo lo vi yo o qué pasó, pero hay bastante manipulación en cuanto a las noticias para como guiar a las personas a hacer algo que quieren. O sea, yo no estoy en contra de las vacunas, yo me vacuné y promuevo la vacuna, pero antes de que saliera la fase de registro para los adolescentes, no sé si vio que ayer salió una noticia donde un niño en Occidente, en un hospital de Occidente, pasó 23 días en intensivo y se recuperó, y están como impulsando más que noticias de niños enfermos con COVID.
y casualmente ahorita ya salió el registro para adolescentes. Entonces es como vamos a sacar las noticias según lo que queremos que la población crea para que actúe de la siguiente manera. Entonces yo creo que eso pasa hasta cuando se elige presidente, como que nos van imponiendo ciertos candidatos sin que nos demos cuenta por medio de las noticias. Sí, Amanda, fíjese que así es, porque ahí sí que van metiendo cortinas de humo, ¿verdad? Y cuestiones a veces que no tienen mucha relación. Esto de las vacunas, que era algo tan importante y desde cuando se le estaba exigiendo ya al presidente, pues como que empezaron a acelerar ya la vacunación cuando vio las protestas, ¿verdad? Ya eran demasiadas protestas ahí en Casa Presidencial, hasta, bueno, frente al Palacio, ¿verdad? Hasta le llevaron su cartón de huevos ahí, Que ¿verdad? no quiso En fin, recibir. que no le recibieron ahí a la señorita, a esta chica ahí en la, en la garita, ¿va? Pero en fin, mire, siempre, digamos, se prestan los medios de comunicación para esas campañas y para manipular, ¿verdad? Porque si vemos, sobre todo los canales de televisión nacional, que son los que tienen mayor cobertura, ¿verdad? O sea, entonces, y es lo que tanto se critica, ¿verdad? Este monopolio que se tiene de los canales nacionales y que si usted ve las noticias de los canales nacionales y ve los de las, digamos, de estos canales del cable, ¿verdad? Hay algo de diferencia en el enfoque, porque en los canales nacionales se hace énfasis en los asaltos, los macheteados, los desmembrados, pura la nota roja, ¿va? Todo el morbo y para sembrar miedo en la población, ¿sí? Para distraer e intimidar y en fin. No se critica realmente al gobierno, a todo es como que a favor de ellos y en fin, ¿verdad? Y se basa mucho en la nota roja. Entonces, lamentablemente, pues los medios son los que están más cerca de la gente, ¿sí? Los canales de televisión, la radio también, ¿verdad? La gente del campo. Bueno, nosotros también aquí en la ciudad escuchamos, ¿verdad? Por ejemplo, emisoras unidas, y hay quienes, la Concha, va, la Radio Sonora, que son como más prooficialistas, ¿no? Entonces, ellos influyen bastante, ¿sí? Y bueno, y ahora se traslada también a las redes sociales, ¿verdad? Tanta desinformación que hay. Sí, mire, lamentablemente, eh, híjole, sí está serio. Lo que sí puedo no decir, por lo menos con el actual presidente, es que ya la mayoría de la población se dio cuenta, ¿verdad? De cómo estaba mintiendo y bueno, empezaron a preguntarse en dónde están los millones. Ya usted ya no mira tantos likes en las redes sociales del presidente, por ejemplo, o ya le escriben insultos y en fin. Pero a ver qué No sé pasa, si, porque también se olvida, ¿verdad, Amanda? Es que de un momento a otro se cambia el cassette y se olvida. Ujú. no sé si, sí se olvida, o sea, no tenemos memoria histórica, eso en definitiva no se discute, pero no sé si pudo ver en Twitter que salió de todo el sistema que él usa para subir su popularidad, él, ¿cómo se llama? Con ese equipo de gente de NetCenter que ponen tweets que es buenísimo, que hace esto por la población, que no sé qué. Y eso también es increíble cómo comienzan a bombardear en las redes para las elecciones o para cuando ellos quieren que la gente actúe de cierta manera. Es increíble toda esa manipulación de medios. Sí, Amanda, realmente fíjese que tienen bastante impacto, sobre todo en los jóvenes, ¿verdad? Y mire, lamentablemente, muchos de los papás no les cuentan a sus hijos acerca del conflicto armado, por ejemplo, y otras cuestiones más de la historia, ¿verdad? Pero también el enfoque histórico que hay en los establecimientos muchas veces no visibiliza, ¿verdad? Cuestiones que han sucedido antes en el país. Entonces, muchos de los jóvenes no tienen conocimiento de esas conexiones que podría haber, de esos intereses, ¿no? Entre los grupos de poder y en fin. Es Solo complicado, ¿verdad? lo Y, último, y con eso que dice usted de la escolaridad, tiene razón porque le voy a contar, estaba escuchando una de las clases de uno de mis hijos y estaban hablando de los diferentes gobiernos que ha habido y entonces le dice la tutora,
solo que no vamos a poner cosas malas, sino solo cosas buenas. En ese momento se me comenzó a torcer la cara porque dije, oh, no, pues ¿qué está pasando? Si son las generaciones que nos van a suceder, que tienen el futuro por delante y les dicen, no, es que todo ello, solo veamos lo bueno, pues también tuvieron cosas malas. Entonces le digo a mi hijo, mira, ahorita pues hacelo como te estaba diciendo ella, pero yo sí te voy a explicar realmente qué ha hecho cada uno, cómo fue su gobierno y todo, porque necesito que tú tengas conciencia desde ahorita de lo que pasa en nuestro país para que tomen las mejores decisiones más adelante. Y sí, o sea, en ese momento me molestó, pero dije, mejor me quedo callada porque si digo algo en el colegio, al final pues puede pasar algo con la educación de mi hijo, pero sí es preocupante, la verdad. Sí, mire, Pero es qué que en los terrible, colegios porque tiene que haber objetividad, ¿verdad? ¿Qué dice Armando? No, respecto a eso, yo pienso que es difícil que los colegios digan lo malo que ha hecho, porque a veces lo pueden tomar como ejemplo o algo así, entonces es difícil para un niño, pues, decirle la verdad de lo que pasa en la situación del país. Pero si es un adolescente, yo considero que debe conocer qué está pasando en nuestro Pero es que país. si es adolescente, sí. Pero es menester para la educación del estudiante conocer ambos lados de la historia. Exacto, porque si no llegamos con que nuestros gobiernos han sido los mejores, entonces rapidito nos pueden ganar con algo muy, muy sencillo. Yo considero que es responsabilidad de los padres decirle a nuestros hijos realmente lo que ha vivido nuestro país para hacerlos conscientes de la toma de decisiones que ellos van a tener que hacer en unos, ¿qué? 4 años. Pues. Mire, también tendría que ser de los maestros, ¿verdad? Porque los maestros tienen un papel bien importante. Mire, uno tiene buenos recuerdos de sus buenos maestros, ¿verdad? Hay cosas que a uno no se le olvidan. Entonces, son personas que son admiradas y respetadas por sus estudiantes. Entonces, sí tienen bastante influencia, ¿verdad? Lástima. Mire, puede ser que sea la orientación del colegio o de repente también miedo, ¿va? Por lo que ha sucedido antes en el país, pues, tanto perseguido, pero sí es muy triste, ¿verdad? Que no se quiera enseñar de manera objetiva, ¿verdad? La historia. Eso sí es tremendo. A ver. ¿Y su hijo en qué grado está, Amanda? Sexto. Ah, ok. Sí, mire, eso es bien triste. Pero qué bueno que usted le puede explicar por lo menos a su hijo, ¿verdad? Pero sí, lástima, ¿verdad? O solo que varios papás tuvieran ese enfoque, ¿verdad? Porque si no, también se meten en problemas. A ver, ¿qué dice Susana? ¿Verdad? Si se le puede obligar así como a Ubico. Fíjese que sí, lo que pasa es que la Constitución no establece mecanismos para destituir al presidente. Y eso también lo platicábamos en el semestre pasado. Entonces, la Constitución solo establece que tiene que renunciar. Entonces, en caso de renuncia, pues el vice es el que asume y el Congreso nombra a un sustituto del vice. Ajá. Pero tiene que renunciar el presidente. Entonces, no hay una forma de iniciarle, digamos, un proceso de despido, ¿no? O de destitución. Entonces, sí se le puede presionar para que renuncie, ¿sí? Así como pasó con Otto Pérez, ¿verdad? Pero... Y Yamatei podría hacer lo mismo que Ubico. O sea, podría volver a ser reelecto por él. No. No, Yamatei no se puede reelegir porque acordémonos que los artículos sobre el periodo de gobierno y este tema son artículos pétreos. Entonces, de la Constitución. Entonces, para ser modificados, habría que convocar a una constituyente, ¿verdad? Una Asamblea Nacional Constituyente para que modificara esos artículos, ¿sí? Entonces, es algo bastante complejo, o sea, no es una cuestión, digamos, que sea, que a su antojo él la podría manipular, ¿verdad? O sea que no podría hacer lo mismo que hizo Ubico para hacer. No, es que fíjese, Armando, que precisamente, mire qué buena su comentario, porque fíjese que precisamente para evitar lo que sucedió con Ubico, con Estrada Cabrera, ¿verdad? Mire, Ubico se religió 2 veces, Estrada Cabrera se religió 3. Entonces, para evitar esas situaciones, se blindó la Constitución del 85. Y entonces, esos artículos quedaron, digamos, bien, o sea, tienen candados. Entonces, no es nada más que el Congreso con mayoría calificada los va a modificar, ¿sí? Tiene que ser una Asamblea Nacional Constituyente, ¿sí?
Y entonces allí es muy difícil, realmente es difícil, porque en la constituyente se supone que todos los partidos presentan a sus candidatos para diputados. Nosotros votamos, ¿verdad?, por el partido de nuestra simpatía. Y entonces ya esos diputados empiezan a hacer su trabajo como constituyente. O sea, serían otros diputados, aparte del Congreso, que la Asamblea Nacional Constituyente, y ellos se encargarían de ir revisando la Constitución, en fin. Pero, no, para eso difícilmente, ¿verdad?, llegar a esta situación. Ay, no, ojalá que no. Gracias, Porque ya Rick. vieron ustedes ahorita en el Congreso con eso de los estados de calamidad, no se lo toparon a Matei, ¿verdad? Entonces ahí se van midiendo fuerzas. Obviamente los diputados tampoco son, digamos, buenas personas la mayoría, lamentablemente. Pero cuando se dan cuenta que las preferencias electorales pueden ir en su contra, ¿verdad? Si ellos apoyan esas cuestiones que son antipopulares, entonces tampoco como que se hacen para atrás, ¿verdad? Ahí sí que mejor se hacen a un lado para no ensuciarse, ¿verdad? Ay, miren, dice Aldo, reestructuración pedagógica. Sí, Aldo, mire, realmente hay que revisar bastante, ¿verdad? Reestructurar. En el CNB, dice Ángeles. No, mire, hasta se quería quitar el curso de historia. No solo han quitado cursos querían quitar artes plásticas, creo que era también música y todo esto, ¿verdad?, que complementan la formación. Pero sí se quería quitar del CNB también el curso de historia. Ay, no. Triste, ¿verdad? Realmente triste los enfoques que le están dando a la educación oficial, ¿verdad? Bueno, entonces, yo les quiero compartir aquí Gracias por sus comentarios, la verdad que bien interesantes, porque la historia nos sirve para reflexionar sobre lo que estamos viviendo en el presente, ¿verdad? No solo para memorizarnos qué pasó, lamentablemente, ¿verdad? Bueno, ok, entonces voy a compartirles este breve. Tengan mucho cuidado, porque no olviden que hay infiltrados dentro del magisterio. Todos mis compañeros van a salir a protestar si no nos aumentan el salario. ¿Cómo piensan darle 20? Licenciada, se quedó pausado el video. Pensé que era mi internet. Las garantías constitucionales. ¿No escuchó lo que le dije? ¡Todas a sus casas! Usted me puede mirar muy pobre y muy caitudo, pero eso sí, contrarrevolucionario. Bueno, miren, este es el tráiler siquiera de la película de María Chinchilla. Ya si ustedes la quieren ver, yo les puedo compartir ahí el link. Bueno, está también gratuita en YouTube, sí, para que ustedes la vean completa. Es un trabajo bien interesante. María Enríquez creo que es el productor, está muy bien hecha, para ver cómo era la sociedad en esa época y también conocer acerca también de los protagonistas, ¿verdad? De estos líderes magisteriales, ¿verdad? Los de la universidad que se reunían ahí en el Paraninfo para complotar, ¿verdad? Sí, mire, Erika, hubiera traído la película, es que está muy buena, la verdad. Mira, está bien hecha. Y me costó, fíjense que estaba gratuita hace como 3 años, yo no la pude descargar y después la quitaron. Es que no, fue hace como 6 años. Como cuando entró Jimmy Morales y así como que se puso el ambiente medio enrarecido, ¿va? Mucho control militar y en fin. Y así, y ahora la volvieron a poner gratis, yo la descargué. Ah, han sido promovidos por Estados Unidos. Ay, mire. Sí, lamentablemente
no ha habido nacionalismo, ¿verdad? Realmente interés para defender al pueblo, ¿sí? Hay mucha corrupción, muchos intereses personales, ¿verdad? Que están en juego, lamentablemente, ¿verdad? Vaya, está bueno, Armando. Es que está bien buena la película, pero dije, ya está, hablan del guacamolón, ¿verdad? Del Palacio Nacional y todo, está bien. Sí, toda la pobreza de la época, la situación de los maestros, el control que tenían, todo eso. Está bien interesante. La verdad que hay muy buen cine aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces, estábamos acá, ¿verdad? Ya en la renuncia de Ubico y después asume Ponce Baides, ¿verdad? Entonces, esta etapa de Ponce Baides, este general Ponce Baides, se va a conocer como ubiquismo sin Ubico, porque él va a dar continuidad, ¿verdad?, a la forma dictatorial de gobernar, aunque se había comprometido, ¿verdad?, en su discurso que dio, bueno, que él iba a promover la democracia, la participación, que iba a convocar elecciones participativas, ¿verdad?, para finales de año, para diciembre, ¿verdad? Realmente, fíjense que se empieza a descorazonar, ¿verdad?, la población cuando él dice que va a haber elecciones y que él se va a postular como candidato, porque entonces a esto ya me huele mal, ¿va? Esto ya apesta, ¿sí? Porque era bien sospechoso, ¿va? Imagínense, entonces va a ser fraude y vamos a seguir en lo mismo. Qué decepción, ¿verdad? Además, se supone que convocó para que se inscribieran partidos políticos, ¿verdad? Para que surgieran nuevos partidos, porque ya durante la época de Ubico habían sido eliminados, ¿verdad? Entonces, aquí se empiezan a inscribir, en fin, ¿verdad? Pero, y a proponer candidatos, ¿verdad? Entonces surge el Partido Redención Nacional, que era de los maestros, el Frente Popular Libertador, que era de estudiantes, Vanguardia y otros, ¿verdad?, que van a apoyar a don Arévalo, a don Juan José Arévalo, Chilacayote de Arévalo. Entonces, estas situaciones van a ir molestando a la población, ¿verdad? Esto de que a la gran pura demagogia empieza la lengua se me traba, a perseguir enemigos políticos y se ve que va a haber continuismo y en fin, ¿verdad?, que va a ser fraude. El 1 de octubre es asesinado el periodista Alejandro Córdoba, que era de los fundadores y director del periódico El Imparcial, ¿verdad? Entonces, se empieza a buscar la forma realmente de ir sacando a Ponce Baides, ¿verdad? Porque ya después de 13 años, más de 13 años de Ubico, pues ya no se quiere seguir en la misma situación, ¿verdad? Entonces, un grupo de militares jóvenes van a reunirse con grupos de la sociedad, ¿verdad?, para organizar el movimiento que se conoce como la Revolución, ¿verdad?, de octubre de 1944. Esta revolución, pues, de corte nacionalista, ¿verdad? Bueno, entonces, se empiezan a reunir militares jóvenes, ¿verdad?, como el mayor Carlos Aldana Sandoval, el capitán Jacobo Arben Guzmán, el mayor Francisco Javier Arana, ¿verdad?, con representantes de los estudiantes, ¿verdad? Estaban los estudiantes de media, los estudiantes de la universidad, la facultad de Derecho, estudiantes de Derecho tuvieron una participación fundamental, ¿verdad? Sí, estuvieron allí. Representantes de los obreros, ahí estaba todavía don Antonio Obando, de los profesionales, maestros, también empresarios como los Toriello, ¿verdad? Que ya se buscaba un cambio, ¿verdad? Por eso se conoce la Revolución del 44 como un movimiento cívico-militar, ¿verdad? Y fíjense que el día 19 de octubre, en la noche, bastantes estudiantes y civiles, y otros civiles, ¿verdad?, llegaron a la Guardia de Honor y ahí les dieron armas. Y ellos también participaron, ¿no?, en ese levantamiento. Entonces, se supone que el epicentro del levantamiento fue la Guardia de Honor. Resulta que don Carlos Aldana Sandoval era jefe de la Guardia Motorizada, los que andaban en moto. Y Arana, Francisco Javier Arana, era el jefe de tanques, ¿sí?, tanquetas. Y entonces empezó de ahí, desde la Guardia de Honor. El jefe, el comandante de la Guardia de Honor se oponía, ¿verdad? Cuando se dio cuenta, sacó su pistola, empezó a disparar, pero pues ahí murió, ¿verdad?, en la refriega.
Y entonces de allí salen los tanques y se empiezan los ataques contra el cuartel de Matamoros y contra el fuerte de San José. Toda la madrugada del 20 de octubre se estuvo bombardeando, ¿verdad? Matamoros, donde estaban los que eran afines, ¿verdad? Que estaban apoyando a Ponce Bailes. Y también se bombardeó al fuerte de San José. En el fuerte de San José, que está ubicado ahí donde está el Teatro Nacional, ¿verdad? Es ese donde actualmente está el Museo Militar, ¿verdad? Entonces, allí se encontraba el polvorín, que era donde estaban las municiones. Entonces, a media mañana, como a las 11:30, pues un bombazo dio donde estaba el polvorín, explotó, empezó un incendio, entonces también se rindieron ahí en el fuerte San José. Y luego, otro hecho, digamos, que contribuyó a la derrota, ¿verdad? Fue que en Matamoros falleció un hijo de Ponce Bailes, ¿sí? Los tanques también habían rodeado el Palacio Nacional y la Casa Presidencial, entonces lo tenían ahí sí que bien controlado, ¿sí? Dominaron muy bien la situación, ¿verdad? Entonces, imagínense ya derrotados los fuertes militares que podían defenderlo, Ponce Bailes, y muerto su hijo, qué triste, ¿no? Para él. Entonces, renuncia, ¿verdad? Entonces, se organiza una reunión en la embajada estadounidense, ¿verdad? Buscando un sitio neutral, según esto. Y entonces, ahí se reunieron representantes de Ponce Bailes y representantes de los alzados, ¿verdad? Y pues se entregó la renuncia de Ponce Bailes y sale al exilio, se fue para México, ¿sí? Entonces, eso ya fue en la tarde del 20 y pues ya renunciando Ponce Bailes, se nombra a una junta revolucionaria de gobierno, ¿verdad? En donde van a participar, miren estas fotos como me gustan. Todavía en el Museo Militar hay un tanque de los que participaron en esto del 20 de octubre. Ok, entonces se derroca a Ponce Bailes, se nombra la Junta Revolucionaria, conformada por 2 militares y un civil, ¿verdad? El civil, pues, era don Jorge Toriello Garrido, empresario político, ¿verdad? Que va a desempeñar un papel bien importante después, ¿verdad? Entonces, la Junta Revolucionaria va a ser quien va a gobernar. Asume el gobierno a la renuncia, digamos, de Ponce Bailes y empieza también a emitir algunos decretos, ¿verdad? Entonces, bueno, decíamos don Jorge Toriello Garrido, empresario político, y también 2 militares en representación de cada uno de los grupos dentro del ejército, o sea, Jacobo Arbenz Guzmán en representación de los militares de escuela, ¿verdad? De los graduados de la Escuela Politécnica, y don Francisco Javier Arana en representación de los militares de línea, ¿verdad? Como para conciliar, ¿verdad? Porque durante la época de Ubico, como Ubico era un militar de línea, ¿verdad? Él había empezado a estudiar en la Politécnica, lo expulsaron también. En Diversificado estuvo en el Central para varones, también lo expulsaron, en fin. Entonces, él era militar de línea. Y él humillaba mucho, ¿verdad? A los de escuela y, en fin, había mucho pleito por eso, ¿sí? Entonces, buscando conciliar esas posturas, estos 2 militares representando a las 2 corrientes, digamos, dentro del ejército, ¿sí? Y cuando asume la Junta Revolucionaria, pues deroga la Constitución de 1879, va la liberal que estaba vigente hasta entonces, deja sin efecto las leyes de trabajo forzado, convoca a la elección de una asamblea constituyente, ¿verdad? Convoca también a elecciones presidenciales para diciembre de ese año, ¿sí? Y convoca a elecciones para Congreso, ¿sí? Y a inscripción de partidos nuevos y en fin, ¿verdad? Bueno, entonces aquí nos vamos a quedar el día de hoy, ¿sí? No sé si tengamos algún comentario. Ay, Susan, qué pena. Mire, no sé si ya ingresó la compañera. Mire, hasta ahorita miro su mensaje. Sí, Lucía, aquí nos quedamos porque ya en la clase del martes vamos a hablar acerca de las medidas, las disposiciones de la Junta Revolucionaria, ¿verdad? Y también acerca del gobierno de don Juan José Arévalo Bermejo. Bien.
Entonces, cuídense bastante. No sé si Armando encendió su micrófono. No, decirle muchas gracias, sí. Vaya Armando, para servirle. Bueno, entonces, no sé si tuvieran ustedes algún comentario ahorita. Ustedes me dicen. Licenciada, el segundo parcial empieza desde el capítulo 9, ¿verdad? Y al capítulo 18 termina. Así es, Erika, del 9 al 18, ¿verdad? Y hoy estamos empezando contenido de examen final, ¿verdad? Entonces, miren, todavía el martes de la próxima semana, martes 5, tenemos clase, ¿verdad? Esto que les comentaba sobre la primera etapa de la revolución. Y el jueves 7 vamos a tener repaso. O sea que sí, pues, híjole, Armes nos va a tocar hasta después hasta cuando terminen los parciales. Bueno, y les recuerdo, por favor, que la entrega de las tareas 2 y 3, ¿verdad? La que es sobre la universidad y la que es sobre las leyes liberales, está para el martes 5 a las 11:59 de la noche, porque ayer estaba viendo los datos y solo 44 de esta sección han hecho sus 2 tareas. Entonces, estas últimas tareas, ¿verdad? Entonces, para que no se les olvide, ¿verdad? Y que estén pendientes. Licenciada, disculpe, las diapositivas de la clase anterior, ya estarán disponibles. Sí, Amanda, es que fíjese que anoche ya terminé tarde clase, entonces me puse a compartirles las grabaciones, ¿verdad? Pero me faltan los PowerPoint y el documento aquel en Word que les compartí, entonces esos se los tengo que subir. Más tarde, solo que termine mis clases hoy, ya se los comparto. Quería ver lo de las fotos de las fichas de finca ahí para agregarlas, pero si no, pues así solo se los voy a compartir. Pero, bueno, sí. Pero sí se los tengo que subir, ¿verdad? Para que ustedes vayan estudiando, porque sí es largo el contenido de este examen. Gracias, licenciada. Vaya, manda para servirle. Entonces, no sé si tengamos algún otro comentario. Mire, Susan, qué pena que no ingresó. Es que fíjese que siempre me avisa acá en Google Meet, hace un sonidito, emite un sonidito para que yo sepa que alguien va a entrar. Pero ahora no me avisó, fíjese, qué pena con la compañera. Bueno, bien, jóvenes, entonces, pues, a estudiar bastante. Los dejo ahí para que sigan con sus clases para servirle, Susan. Mire, dígale que disculpe, pero la verdad esto no me avisó. Bueno, aquí dejamos la grabación. Entonces, como le comentaba Amanda,